Caimán, el gigante liberal. Bueno, entonces, Caimán es un gigante de nuestra naturaleza, nuestra vieja naturaleza carnal, que Dios quiere transformar, porque acuérdense que Dios nos creó perfectos a su imagen y semejanza, ¿están de acuerdo? ¿Qué fue lo que nos hizo imperfectos? El pecado. Pero las condiciones que Dios había puesto en nosotros se corrompieron. Entonces lo que el Señor quiere hacer es volver a limpiar esas capacidades para que puedan ejercer, amén, su ministerio original, o la capacidad original. Entonces, cuando vemos algo malo que hay en una persona, tenemos que entender que es algo que Dios creó que está girando a la inversa. Por ejemplo, ¿qué es el odio? Es el amor girando en sentido contrario, ¿no? Por mencionar algo. Pero bueno, entonces, Dios desea que conquistemos esta actitud y que al ser transformada nosotros la podamos poner al servicio del reino de Dios, ¿sí? De una manera correcta. Vamos a 1 Corintios 6:12. Este es el texto básico, ¿no? Base. Y entonces, 1 Corintios 6:12 dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, dice en otra versión. Estoy leyendo una versión más, vuelvo a repetir, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Muy bien. Entonces, vamos a ver primeramente. Una historia. ¿Me permiten contar una historia? Bueno, esto nos lo vamos a poner como ejemplo como base sobre la lección. Una mujer de 55 años viajaba con su hijo de 23, o más bien visitó a su hijo de 23 años que estaba en la cárcel. Estaba ahí él por un homicidio culposo. Ustedes saben que hay homicidio culposo y hay homicidio doloso, ¿no? Pero estaba por un homicidio culposo. Él había atropellado a un niño, imprudentemente entró a velocidad a una calle en sentido contrario porque lo venía persiguiendo a su vez una patrulla porque se había pasado un alto. Pues venía manejando a exceso de velocidad, dobló a una calle, se metió en sentido contrario y atropelló a un niño y lo mató. Entonces, entró al penal totalmente herido, había tenido una serie de fracturas y en una silla de ruedas, después de haber estado un tiempo en el hospital, ya que el padre del pequeño lo agarró y le puso una paliza, ¿no? Estaba el policía, pero el policía hizo como que no vio y permitió que le pusiera una paliza, cosa que se entiende. ¿No es así? Como está sucediendo ahora, ¿no? Pero bueno, como quiera que sea, su madre le dijo, bueno, el hijo le dijo primero a su mamá, ¿sabes, madre? No soy un asesino premeditado, tampoco soy un desalmado, solo que concluí estando en este encierro en una cosa. Dice, porque aprendí, me acostumbré a romper reglas, a no cumplirlas y a no tener límites. Esa es la razón por la cual estoy aquí. Gracias, hijo. Entonces, contestó la mamá, ay hijo, es que de chiquito te ponías muy difícil. Cada vez que te daba un orden, una instrucción, me desafiabas, hacías un berrinche de aquellos tales que pues yo no te soportaba y mejor pues para evitarme todos esos conflictos, pues dejé que quisieras lo que quisieras para que estuvieras callado y no te pusieras de esta manera, ¿no? Y por eso dejé que hicieras todo esto. Desde que tenías 3 o 4 años, yo te decía, cómete las verduras para que crezcas sano, fuerte. Y tú me decías, no quiero crecer sano ni fuerte. No me importa, déjame en paz.
¿Te acuerdas que yo te decía, recoge tu cuarto, no voy a recoger nada, así estoy contento, y si quieres recógelo tú? ¿Te acuerdas que te decía, no destruyas las cosas, cuídalas? Tú me contestabas, no me importa, yo quiero jugar así. Y si no me compras cosas nuevas, voy a gritar hasta que me las compres. ¿Te acuerdas que en la casa yo te decía, aquí se hace lo que yo te ordeno? Tú decías, no mamá, no lo haré. Es más, no te quiero. Si me hablas así, me voy a ir de la casa. Así siguió la lista interminable de instrucciones que le había dado. Y cuando nos damos cuenta de esto, podemos pensar en los padres pasivos, en los hijos emperadores, ¿no? Entonces el hijo la interrumpió, le gritó a su madre, basta ya mamá, solo dime, ¿por qué tú siendo el adulto le creíste y obedeciste a un niño malcriado y sin autoridad aunque yo estaba pequeño? Hoy a mis 23 años estoy destrozado, infeliz, sin futuro, de nada sirvió que estudiara o que no hayamos sido pobres. Le quité la vida a una criatura y de paso le arruiné la vida a ti y a mi padre, mi propia vida. La vida en la cárcel es una miseria. La vida en la calle es una miseria. La vida en las drogas es una miseria. La vida sin reglas es una miseria. ¿Escucharon? La vida sin reglas es una miseria. Es importante que nosotros podamos reflexionar sobre esto, porque va en función al principio que voy a compartirles. Amén. En esta mañana, ¿no? Entonces, si nuestro hijo o alguien a quien uno ama estuviera a punto de caer a un precipicio y lo tomas, no lo tomarías con media fuerza, lo trabarías con toda tu fuerza, ¿no? Sí, con toda la firmeza y toda tu energía para rescatarlo. Entonces en la vida nosotros tenemos que hacer así con las personas que amamos. Probablemente sientan que le estamos lastimando los dedos, le estamos lastimando la muñeca, pero es con el único propósito de salvarles la vida. ¿Así es, hermanos? ¿Así es, hermanos? ¿Saben ustedes que cuando alguien se está ahogando y quien lo salva muchas veces lo golpea para noquearlo? Porque si no los dos se ahogarían. Muchas veces le pega para aturdirlo y más liviano lo puede salvar mucho más fácil. El punto es para poderles salvar la vida. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que poner esa mano dura a nuestros hijos para salvarles no solamente la vida en esta tierra, sino en la eternidad misma? Entonces, algo que nosotros debemos pensar. Lo mismo pasa con los valores, la disciplina y las reglas. El mundo está como está porque se dejaron de practicar los valores. Estoy comentándole a alguien en un momento esta semana, cuando yo era pequeño, pues, tal vez pueda pensar alguien, pero no es tan porque a mí me tocó la transacción entre lo que eran los valores y lo que ya fue la liberalidad hasta ahora, cosa que pues me espanta, ¿no? Yo todavía me acuerdo de los llanos tremendos que había, de las, todo despoblado todo de este lado y todo eso. Pero a mí se me ordenaba besarle la mano a mis tíos, yo les besaba la mano a mis tíos. Era un chamaquito, le tomaba la mano a mi tío cuando llegaba, lo saludaba. A todos mis tíos les saludaba de besito en la mano. A mi abuela y a todos. Y entonces, se me enseñaron muchos valores que ahora ya no se enseñan. Entonces, se ha caído en una cosa terrible, porque no hay valores, no hay disciplina. Las reglas, pues parece que están para que las rompa todo el mundo, ¿no? Ser responsables, Dios nos llama para que seamos responsables. Entonces, pensamos ahora que los valores que tú le enseñas a tus hijos, las reglas que les enseñas a tus hijos, lo que les enseñas a ser responsables, les está salvando la vida. ¿Ven? Bueno, vamos entonces a la lección. ¿Quedó claro? Vamos a Efesios 4:8. Sale, por favor. ¿Pueden leer, por favor? Sí. Dice, por lo cual subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Así que entremos aquí. Número 1, vamos a ver los dones, ¿sí? Que Dios le dio a los hombres.
Y leyeron que está en la Biblia lo que vamos a... La palabra don, aquí, o dones, ¿no? En griego, es la palabra dorea. Es decir, dorea, con acento en la dorea. Significa lo siguiente, significa presentes, regalos, significa gratificación. Pues también significa ofrenda. ¿Pueden pensar esto que Dios nos dio ofrendas? Porque un don es una ofrenda. Nosotros le damos al Señor ofrendas, pero Dios así primeramente nos dio a nosotros ofrendas. O sea, dones y regalos. Y saben una cosa, tenemos muchos dones. Yo he estado arrepintiéndome por ser tan desagradecido porque Dios me ha dado muchísimas cosas. Y por causa de los problemas que tengo, se me olvida todo lo bueno que Dios me da y tengo que reaccionar y decir, no, o sea, Dios me ha dado mucho más de las persecuciones que realmente tengo, ¿no? Demasiados ofrendas. Entonces, hagan de cuenta que Dios sacó y empezó a repartir a los hombres sus dones. ¿Y saben que Dios cada día hace lo mismo? Saca de ese cofre de regalos y cada día a cada uno de nosotros nos da un montón de regalos. Gracias, Dios. Y muchas veces no los vemos, decimos, yo nunca he recibido un regalo de Dios. Bueno, déjenme decirles que son regalos espirituales. A veces son materiales y a veces son espirituales. Y también Dios te regala capacidades y habilidades. Amén. La pregunta sería, cuando el hombre fue creado, ¿qué tipo de dones, regalos recibió? ¿Qué tipo de presentes podía recibir de parte del eterno Dios Elohim? Bueno, sí, podemos pensar que en parte consistía, o en qué consistían esos dones. Dijo hermana, habilidades, capacidades, ministerios para aplicarlos y las cosas que íbamos a desempeñar en la vida. Y otros, muchos, la mayoría, que debemos aplicarlos en la obra del Señor. ¿Saben ustedes que muchas veces si Dios nos diera riqueza, es con el propósito de que nosotros apoyemos la obra de Dios? Óigame, la obra de Dios. No hablo de la obra de un hombre. La obra de Dios. Pudiera poseer una cualidad extraordinaria como para expresarse. Hay personas que son o que tienen grandes capacidades de expresión. A mí me costó mucho trabajo predicar porque costaba mucho trabajo hablar o expresarme, por las razones que sean. Hay personas que, wow, cómo se expresan, ¿no? Tienen grandes dones de oratoria y pues son aquellas personas que gobiernan muchas cosas, ¿no? Puede tratar también de personas que tengan una visión, que sean visionarios, ¿no? O unos que son incansables, vigorosos para predicar el Evangelio de las Buenas Nuevas. Personalmente a mí me cuesta trabajo porque yo fuera un misionero. No, yo no creo que yo haya sido llamado para ser un misionero, porque a mí no me gusta viajar, no, me cuesta trabajo viajar. Además, de hecho, viene la convención y digo, nada más de viajar, así como que el viaje si fuera aquí, bueno, sería más fácil, ¿no? Pero no es de pensar así que tengo que viajar y eso. Entonces, no creo que sea así. Sin embargo, hubo un tiempo en mi vida que tuve que ser misionero y tuve que ir a predicar a la sierra, porque Dios así lo quiso. Y aprendí mis lecciones, pero les repito, no es realmente un llamado así. Pero hay otros que no los tienen en su casa. Siempre andan predicando por todos lados, se mueven, viajan y hasta se marea uno, ¿no? Si uno lo sigue. Por todos lados. Pero son dones y capacidades y Dios dio estos llamamientos. No está mal. Estoy diciendo que solamente tenemos diferentes dones y capacidades. Gloria a su santo nombre, ¿no? Bueno, entonces, debemos considerar algunos de los ministerios cristianos que tienen vigencia mientras la persona vive. Ahora, este es otro punto. Hay dones que solamente son dados mientras tú vives, pero hay otros que te van a seguir después de que tú te mueras. Y yo quiero que me sigan aquellos cuando yo me muera. Porque ¿de qué me sirve, verdad? Puedo tener muchas cosas en esta vida y llega un momento donde me voy a morir y conmigo se muere todo. No, yo quisiera trascender. ¿Ustedes no? Pregunto, ¿no quisieran trascender? Bien. Entonces, van a trascender más allá de la muerte. Hay una parte en la Escritura donde dice
las obras de los muertos en Cristo dice que los siguen después de su muerte. Bueno, lo que sí repercutirá más allá de esta vida serán estos dones de gigantes en nosotros transformados. Estas capacidades fueron puestas sobre el altar donde el Señor vino e hizo una limpieza y en pocas palabras, lo que tú vas a hacer en la eternidad. Lo que hayas permitido que Cristo haya transformado en ti y lo que vas a hacer en la eternidad. De hecho, la esposa del Cordero obtuvo la naturaleza de Jesús aquí en esta vida y entonces en la eternidad va a ser como el Cordero. O sea, en otras palabras, va a eternizar lo que logró aquí de Cristo. Y muchas cosas que nosotros hemos logrado aquí en el camino de Dios, sea poco o mucho, esto es lo que vas a hacer en la eternidad. Y eso es lo que realmente vale la pena, ¿no? Bueno, acuérdense que cuando el hombre fue creado, Dios le dio todo tipo de dones, todo tipo de capacidades. Amén. Y estos dones y regalos, que son extraordinarios, los podemos llamar gigantes. A veces llamamos de una capacidad gigante espiritual. A veces vemos a los hombres de Dios y decimos, wow, tiene un ministerio gigante, ¿no? O tiene una entrega y es un gigante espiritual. Nos hemos expresado así de algunas personas, ¿no? Bueno, entonces Dios las depositó en algunas personas. Claro, el punto es para que exaltes siempre el nombre de Dios. Todas las capacidades que Dios te ha dado, lo que tú puedas desarrollar, es para que exaltes el nombre de Cristo. Esto es, acuérdense que Lucifer era un gigante, ¿sí o no? Era un gigante espiritual, impactante, y terminó siendo un enemigo de Dios. Miren, hermanos, algo que me ha impactado de verdad, y lo he predicado por muchos años, pero a lo largo de los años la verdad, o una verdad se aviva y me vuelve a impactar, es aquello que dice el Señor. En tu nombre, Señor, echamos fuera demonios. En tu nombre reprendimos, echamos fuera demonios. En tu nombre sanamos. En tu nombre profetizamos. En tu nombre hicimos milagros. Y el Señor le va a decir, no te conozco. Apartaos de mí, obradores de maldad. Lo que significa una cosa, tus dones fueron excelentes, pero tú nunca creciste en mi naturaleza. Entonces quiero que tengan cuidado. Una persona que ustedes pueden ver usada incluso por Dios puede ser no transformada en su naturaleza. Puede hablar en lenguas cuando está en el espíritu y hablar como un diablo cuando no está en el espíritu. ¿No me creen? ¿A que sí? Ahora, yo agradezco los dones del Señor. Es una maravilla hablar en lenguas, pero yo quiero que Dios transforme mi lengua carnal y que yo pueda hacer lo mismo cuando adoro en lenguas que cuando adoro en mi entendimiento. Bendito nombre. Y el llamamiento es ese. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces, para exaltar el nombre del Señor, ¿no? Esta verdad, vamos a ver aquí. Estamos estudiando lecciones sobre estos gigantes que Israel encontró literalmente en su conquista y en la posesión de la tierra de Canaán, en la tierra que fluye leche y miel, pero que son figura de porciones que viven en nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo corazón pecaminoso. Y cuando aprendemos de ellos, nosotros consideraremos primero el aspecto negativo, que obviamente tomó esa forma cuando el hombre pecó. Entonces esas capacidades gigantes estaban en el hombre y cuando el hombre pecó, esto se transformó, se corrompió. Y vamos a ver cómo trabaja y cómo puede ser transformado para la gloria de Dios. En esto consiste la conquista de nuestra propia tierra de Canaán. Ahora, nuestro inconsciente olvídenlo, es un misterio. Y muchos de estos gigantes viven ahí. Por lo tanto, se necesita la luz de la palabra para descubrir eso que hay dentro de nuestro corazón. Muy bien. Entonces, al aplicar el principio de que Dios es el origen y de todas las cosas. ¿Cuántos de ustedes creen en su corazón que Dios es el origen y principio de todas las cosas? Así que en todo lo que vemos, en todo, siempre vamos a llegar a Dios. Porque fuera de Dios no hay más. Dios es el origen y causa de todas las cosas. Así que tenemos que aceptar el hecho de que estos gigantes tuvieron una naturaleza santa cuando fueron puestas o depositadas en el interior del hombre. Cuando Jehová sopló
aliento en el hombre, Jehová sopló su misma esencia. Así es que el hombre tiene ese aliento de Dios y juntamente con muchas otras cosas que Dios puso dentro del corazón. Lamentablemente el pecado transformó y corrompió, contaminó eso, convirtiéndolo en una naturaleza de divina a carnal. Acuérdense que, por ejemplo, el orgullo hizo o transformó ángeles en demonios. ¿Verdad que sí? ¿Pero dónde nació? En el corazón. Ahora, si nos vamos al origen de todo, y que el origen es Dios, Dios no es el origen del pecado. Pero les voy a decir algo que Dios avivó en mi corazón. ¿Saben cuál es el origen de todo pecado? La ingratitud. Es el origen de todo pecado. De ahí nació, en cualquiera de los ángeles que cayeron, porque no estuvieron agradecidos por la posición que Dios les dio. Así que quiere usted empezar a enderezar su corazón, empiece a ser agradecido. Bendito nombre del Señor. Nuestra gratitud por Él. ¿Saben, hermanos? Que yo estoy consciente de que no soy digno de predicar. No soy digno de que el Señor me ha llamado. En la mañana les dije algo muy importante, el llamamiento de Bezalel, ¿verdad que sí? Les dije que cuando Dios llama algo a alguien al ministerio, es porque algo Dios vio en su corazón, y porque Dios es el que llama a un líder. Y puede ser que muchos piensen que eso no es, o ver lo que sea, pero si Dios llamó a alguien es por algo. ¿Están de acuerdo? Ahora, tenemos que tener gratitud si somos alimentados por ese alguien que Dios llamó. Tener gratitud porque es muy importante. Si perdemos la gratitud, lo perdemos todo. Porque un día les decía otro principio que dice que la gratitud hace que tú retengas tus dones. Y la ingratitud hace que incluso pierdas lo que tienes. Lo vemos, por ejemplo, en Saúl. Saúl perdió incluso el reino, ¿sí o no? Perdió todo. Y el llamado de Dios. Y uno dice, wow, ¿no? Podemos perder todo por una actitud desagradecida. Entonces, la ingratitud es un verdadero problema. Bueno, ahora vamos a ver, punto número 2, el gigante Aimán. ¿Sí? Está el gigante Aimán. Ahora vamos a ver algunas cosas en relación con él, ¿les parece bien? ¿Quieres poner el tercer gigante ahí? Voy a poner ahí nada más. Vamos a ver dónde lo menciona. Josué 15, 14. Ahí se menciona a cuatro gigantes, que es Anac, Sesai, Aimán y Talmai. Peor, Sesai, Aimán y Talmai eran hijos de Anac. Lo van a leer ahí en Josué 15, 14. ¿Lo pueden leer? Entonces él echó a los tres hijos de Anac, ¿verdad? ¿Quién fue? Caleb. ¿Qué significa Caleb? Bueno, Caleb viene de la tribu de Judá. Sabemos entonces que la alabanza tiene el poder. ¿Verdad que sí? Y aquí está mencionado Aimán, sí o no. ¿Sí o no? La palabra Aimán, o este nombre, significa, en hebreo, liberal. Sí, liberal. Significa obsequio. Hacer porciones. En una aplicación carnal, este Aimán es esa figura de la porción del viejo corazón que se aferra a una posición liberal, que no le gusta la restricción, que no le gusta no tolera que le marquen alto límites. Recordando lo que les he mencionado de historia, no le gustan las restricciones. No le gusta que le marquen el alto, que le pongan límites. ¿Saben por qué es importante el respeto? Que por cierto, yo voy a sugerir muchas veces a la iglesia, a ustedes, que nos manejemos con una palabra que se llama respeto. ¿Pero saben qué es respeto? ¿Saben qué es? Nos va a ayudar mucho a poner límites. ¿Verdad que sí? Nos va a ayudar a meternos en menos problemas. Entonces, es esta capacidad, repito, que no tolera que le marquen límites y le ponga restricciones. Ahora, vamos a poner
Siguiente punto. Vamos a ver expresiones y conductas de Aimán. ¿De acuerdo? Oye, vamos a ver. El tercer punto es expresiones y conductas. Este gigante. Expresiones y conductas de Aimán. La naturaleza de Aimán en la vida del creyente se expresa de esta forma. No me presionen. ¿No? A mí no me digas lo que debo de hacer. Estas son expresiones, ya sabemos de dónde vienen, ¿verdad? Ahí está, miren, ¿ya lo vieron? ¿Lo vieron allá arriba? Ese es Aimán. Ahora, ven que traen ahí una cosita aquí a un lado. No, son regalos. O sea, él sabe dar obsequios, pero para su propia ganancia y beneficio. Ese es que puedo comprar a la gente con 2, 3 regalitos, ¿no? Entonces, bueno, otra expresión. Soy libre para hacer lo que yo quiera. ¿Nunca han escuchado eso? Cuando, por ejemplo, los hijos llegan a la adolescencia, dicen, ¿por qué te metes en mi vida? Yo soy dueño de mi vida. Pues eso no es cierto. Sabemos que el dueño de la vida es Dios, ¿no? Porque no sabemos cuándo vamos a morir. Saben que ese día está en la mano de Dios. Bueno. Ahora, en un grado mayor o menor, se encuentran todas las personas de una manera inconsciente. Quiero decirles que tenemos una mente inconsciente. Y muchas veces no sabemos lo que hay ahí, pero Dios se encarga de que salga a flote para que nos demos cuenta que tenemos esas actitudes en nuestro corazón. Me cuesta trabajo, ¿no? Ahora déjenme decirles, hay 2 lados en esta conducta. Estamos hablando de las conductas del gigante, ¿sí? Por un lado, se conduce mostrando liberalidad, generosidad para obtener o comprar favores y ganancias personales. Le gusta otorgar obsequios y presentes, pero solo para comprar posición, favores, autoridad y prestigio. Este gigante de la carne es liberal, pero solamente para sus propios intereses. Entonces habla de una capacidad que Dios puso en nosotros para ser liberales, solo que Él lo utiliza para sus propios fines y es egoísta en la relación genuina de dar. Entonces el otro lado es tacaño para darse a Dios, en consagración a Dios y lo que implica su obra. Es decir, para Dios nada. Hay gente que es capaz de dar y regalar, pero cuando se trata de alguna manera, ya lo puedes quitar, hijo. Cuando se trata de Dios, ahí sí no. No, fíjense que hay personas, por ejemplo, sobre todo yo lo veo muy particular en la gente que toma. A mí me asombra mucho que la gente que toma es capaz de convidarle a otro de beber, aunque incluso ni lo conozca. Pero si le pide para comer, o es para comer no, es para beber sí, para comer no. ¿Cierto? Oye, ayúdame, que fíjate que mi familia o mis hijos, no, pues lo siento mucho. Pero si quieres beber, mira, ahí está la mesa hasta que te caigas. Sorprendente, pero así pasa. En Proverbios 15:25 dice así: el alma liberal será engordada, y el que saciare, él también será saciado. Este es el lado positivo, ¿sí? Proverbios 11:25, ¿sí es correcto? ¿Sí dije eso? ¿O dije mal? ¿Sí lo dije correcto? Ok. Dice, el alma liberal será engordada, y el que saciare, él también será saciado. Así que esta es una ley. Si tú eres liberal, Dios se va a encargar de que estés gordito. Bueno, no físicamente, no, o sea, si me refiero a que engordar tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? ¿De acuerdo? En la Biblia encontramos un pasaje que nos muestra la manera en que el gigante Aimán trabaja en el corazón humano y también la manera como tiene que ser transformado. Ahora, déjenme hablarles de un ejemplo en la Biblia, ¿sí? ¿Cómo trabajó el gigante Aimán en un hombre? Fíjense, el gigante Aimán trabajando en un chaparrito. La Biblia dice que Zaqueo era un hombre de bajita estatura, así dice la Biblia. Pero ven entonces el contraste. Era bajito de estatura, pero tenía un tremendo gigante.
Sí. ¿Quieren ver cómo trabajó en la vida de Zaqueo? Vamos hasta Lucas 19, 1 al 9. Lucas 19, sí, y del 1 al 9. Y vamos a ver cómo Jesús hizo una tremenda obra en este hombre. Y no solamente lo salvó. Lucas 19, ¿ya lo tienen? Vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó, y aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos, era rico. Escúchame, el principal de los publicanos. Era un príncipe de los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? ¿Cuántos saben lo que hacían los publicanos? ¿Cuántos no saben lo que hacían los publicanos? ¿Por qué eran tan aborrecidos? Los publicanos ayudaban a cobrar los impuestos a los romanos. Eran, de alguna manera, extorsionaban a su propio pueblo. Eran puestos allí para cobrar los impuestos, pero ellos requerían a veces mucho más de su propio pueblo. Y eran aborrecidos porque hagan de cuenta que otro mexicano nos cobra impuestos para otro país, ¿no? Sí, para quienes nos tienen conquistados además. Entonces los publicanos eran aborrecidos. Así es que este no solamente era un publicano, este era un príncipe de los publicanos. Así es que así bajito de estatura, era bien cerebro. Era líder. ¿De acuerdo? Bien. Luego dice, además era rico. Y procuraba ver a Jesús, quien fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando era pequeño yo cantaba este canto. Y no se acuerdan. Zaqueo era un hombre chaparrito que vivía en Jericó. Y al pasar Jesús por ahí se subió. ¿Y saben qué cantaba yo? Se subió y se acomodó. Pero no era así, se subía a un sicomoro, ¿no? O sea, pues se subió y se acomodó. Pues se subió a un sicomoro, pues, a un árbol. Ok. Y luego dice, y como yo, a aquel lugar Jesús mirando, lo vio y dijo, le Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, ¿saben que la palabra aquí, Señor, es Adonai, dueño? Dueño. He aquí, Adonai, dueño, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con el 4 tanto. ¿Vieron? Si le he defraudado a alguien, le voy a pagar 4 veces. Y esta era una ley, él estaba restituyendo, porque cuando se robaba había una ley que podíamos restituir pagando 4 tantos. Por eso no es un buen negocio robar. Porque si Dios nos va a perdonar, tenemos que restituir 4 veces. Así que si yo me robo un lápiz y me arrepiento, Dios me perdona, pero me dice, pero regrésale 4 lápices, ¿no? Ok, bueno. Está tremendo, ¿verdad? ¿Dónde me quedé? El 9. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Por qué? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vaya historia. Así que pensemos en esto, ¿no? Zaqueo, recaudador de impuestos, príncipe de los publicanos, muy rico, pero quería ver a Jesús. Pero no, o sea, por más que se esforzaba, pues no había manera. Así que se sube al árbol para poder ver a Jesús y ver todo lo que, bueno, cuando Jesús pasara ahí, pero Jesús puso sus ojos en él. Y Jesús sabía que Zaqueo tenía necesidad de él. Dios lo amaba y Jesús lo amaba. Así que le dijo, bájate, porque voy a posar en tu casa. Y él se puso gozoso. Y los murmuradores ya ven que no hay. Casi nunca hay. Que no están viendo, ¿no? Entonces empezaron a murmurar, porque él iba a ir a la casa de un pecador. Pero Zaqueo encontró al Señor y dijo resueltamente lo siguiente, voy a dar la mitad de mi riqueza, de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Aquí nos damos cuenta de lo liberal que había sido Zaqueo para tomar lo que no le correspondía. Así es que la liberalidad está en los dos lados. Ser liberal en tomar lo que no es tuyo, hasta donde se pueda. Y cuando fue transformado el gigante Imán,
estuvo dispuesto a dar hasta 4 veces más al que había defraudado. Bendito el nombre del Señor. Este es el cambio que el Señor opera en el hombre. Cuando este gigante es transformado, no tenemos ningún problema de ser liberal en la manera correcta. Gracias, Dios. Entonces, él se había enriquecido a costo de la gente necesitada. Pero cuando encontró al Salvador, su naturaleza cambió y comenzó a ser generoso. Pero Jesús dijo, ya ha llegado la salvación a esta casa, porque él también es un hijo de Abraham. Bueno, el encuentro que tuvo Zaqueo con Jesús hizo que hubo un cambio en ese Aimán que tenía dentro del corazón y fue transformado. Así es que déjame decirles que cuando Cristo viene a tu corazón y dejas que Él transforme este gigante, entonces tú vas a empezar a ser liberal y vas a tener gozo por compartir y por dar. Bendito el nombre del Señor. Ser generoso y liberal para dar. Ahora, cuando Dios nos pide que seamos generosos y liberales para dar, es porque Él mismo empezó. Dios es así. Dios es generoso y es liberal. Y Él quiere que sus hijos... ¿Ustedes creen que si Dios es generoso y liberal, no puso esa naturaleza en sus hijos? Claro que sí, solamente que el enemigo vino desde el pecado a hacer una corrupción de esa capacidad y entonces el hombre la utiliza para mal. Miren, si esto funcionara en los corazones de los hombres dejaran que esta capacidad generosa del Señor fluyera, no habría robos ni asaltos. No había gente que nada más le quiere estar robando lo demás a las personas, ¿no? Cuando tú piensas, por ejemplo, lo que le costó a alguien poder tener un reloj o un celular o una bolsita, dices, no, ¿cómo es posible? Pues eso le costó su trabajo, su esfuerzo, ¿no? Y ellos tan tranquilamente van y quitan todas las cosas para enriquecerse. ¿Por qué tienen un gigante en su corazón? Y son liberales porque van y lo rematan. Qué tremendo. Bueno, pero entonces, vamos a ver, Dios es generoso. Siguiente punto. Dios es generoso. Dios es generoso para liberal para dar. Gracias a Dios, ¿no? Dios es generoso, liberal para dar. Ahora, ¿saben de dónde surgimos ustedes y yo? Fíjense bien lo que les voy a decir y quiero traer su atención. ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde surgimos ustedes y yo? ¿Dónde? De un sacrificio. Ustedes y yo surgimos de un sacrificio que se llevó a cabo en la eternidad pasada. Por eso el Señor quiere que nosotros aprendamos a hacer un sacrificio. Sacrificio que tenga la capacidad de dar. No estoy aquí para darles una tremenda lección, porque puedo probarles esto con la palabra de Dios, cómo surgió todo en la eternidad de la sangre creativa. Pero en Apocalipsis 13:8 dice así: todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto o inmolado desde el principio del mundo. Así es que hubo un sacrificio antes de que todo fuese creado. Este evento, vemos que no fue más que el efecto de esta capacidad liberal, de este sacrificio espiritual. Óiganme, ocurrió antes de la fundación del universo. Ocurrió antes de la fundación del universo. Dios el Padre decidió dar a su Hijo en sacrificio. ¿Se acuerdan que un día el Señor le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo? Y lo único que Dios estaba haciendo era hacer una demostración de lo que Él hizo en la eternidad con su hijo. Isaac era una figura de lo que el Padre hizo con su hijo en la eternidad. Así que de ese sacrificio, antes de la fundación del universo, surgió una sangre, la sangre creativa. Era una sangre espiritual, pero sangre creativa. Y de eso surgió la materia prima y la sustancia para que llegáramos a existir. Esto es bien tremendo, ¿no? Sí, les voy a mencionar, pero esto requiere obviamente de un tremendo estudio. Miren, tu espíritu, hermano, brotó de la roca Tzur, el Padre, y tu alma brotó de la caverna
Jesús el Hijo, de la cantera. Y en Isaías 51 menciona, mirad la piedra de donde fuisteis cortados, la cisterna de donde fuisteis arrancados. Venimos de Dios. Pero déjenme decirles algo. ¿Qué hay en el universo según los científicos? Materia, gas, polvo. ¿Qué más? Energía. Ok. ¿Y en la materia? Jesucristo fue inmolado en la eternidad. Cristo fue inmolado en la eternidad. Y lo que brotó de él fue la sustancia con la cual Dios creó la materia y todas las cosas que existen. Y entonces todo lo que ustedes ven viene de un sacrificio. Por eso el Señor quiere que tu vida, si de ahí surgió tu vida, quiere que tu vida sea un sacrificio. Porque fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios. Y fuimos creados para darnos. Si escúchenme bien, nacimos, existimos y surgimos del gran dar y sacrificar de Dios. Voy a repetir esto. Nacimos, existimos y surgimos del gran dar y sacrificar de Dios. Gracias, Señor. Es que ustedes piensen en esto, que esto es mío, aquello es mío. No, todo lo que tienes, hermano, todo lo que tienes son dones que Dios el Creador te ha dado. Aunque digan, no tengo riquezas, pero a lo mejor Dios te dio belleza. Pero no tengo belleza, a lo mejor te dio salud, tienes salud. Bueno, no. Todo lo que tienes vino de un sacrificio. Qué tremendo es esto. Ahora, siguiente punto, porque vivimos del sacrificio de dar. Gloria a Dios. Ahora, en el ámbito natural o físico, así vivimos y y crecemos, nos desarrollamos y nos sostenemos por causa del sacrificio del dar. Óiganme, ¿saben por qué viven ustedes? Porque parte de la creación de Dios se ha sacrificado para que existas. No me digan que no. Miren, ¿qué es esto? Una manzana. ¿Qué es una manzana? Es una fruta bendecedora. Esta manzana fue creada por Dios y tiene nutrientes. ¿Saben ustedes que una manzana tiene poder de limpieza? Tiene un específico poder para limpiar el cuerpo. Es uno de los frutos más completos que hay. ¿Saben eso? Bueno, entonces esta es un fruto altamente generoso y dador, porque tiene propiedades que Dios puso. Y no va a funcionar si no te lo comes. Cuando tú la trituras, la haces licuado, o la masticas y la masacras con tus dientes, entonces la manzana es sacrificada para que tú tengas los nutrientes que tiene y que contiene. Y este simple ejemplo te enseña que todo lo que Dios creó es un sacrificio y que se da para sustentarte. Gloria a su santo nombre. La persona que come una manzana es favorecida con las diversas propiedades que tiene. Porque la manzana, incluso hasta la cáscara, tiene nutrientes. ¿Ven? Yo siempre quedé impresionado en relación con la manzana. Yo quiero decirles algo, la manzana no es de las favoritas de mi gusto, es de las favoritas de mi entendimiento. La como porque sé lo que contiene, aunque no es así como mi fruta favorita, ¿no? A lo mejor la fruta favorita es un mango, manila, así, o a lo mejor no sé cuál sea la fruta favorita de ustedes. ¿Qué fruta es su favorita? ¿La sandía fresca, qué? Las fresas, no, bueno, una delicia. Y si le pone crema, pues está toda mejor. ¿Cuál es tu fruta favorita? El melón. Fantástico el melón, por ejemplo, para las mujeres. Tiene propiedades poderosas para las mujeres. Ok. Bueno, para los órganos reproductores femeninos es algo. ¿Quién puso eso allí? No solamente como el medicamento que dices, ay, huele hasta feo, hasta sabor tiene, olor tiene, y también es bendición para tus ojos. ¿Qué es?
La fruta se da en un sacrificio para ser molida, pulverizada. Este es, por ejemplo, una fruta es un ejemplo de ser liberal, de darse, de sacrificarse para aportar vida y sustento a otro, o para reforzar la vida de alguien. A lo mejor una manzana no lo es todo porque es una parte del todo de lo que Dios te da, pero una manzana o un fruto refuerza tu existencia. ¿No creen ustedes que Dios debe limpiar y santificar esta capacidad de nosotros de ser sustento para otros y de reforzar la vida para otros? Ahora piensen no solamente en una manzana, piensen en una vaca, en una res, piensen en el pollo, piensen en el pescado. ¿Comen eso? Hasta en los puercos, porque hay quien come puerco, yo no, pero hay quienes. ¿Ok? Son sacrificados y muertos para aportar su carne. No me digan, hasta una tremenda industria es. Y no me digan, por ejemplo, que la industria de la carne no enriquece incluso a los hombres monetariamente, aparte de lo que produce en esencia para nuestra vida, ¿no? Ahora, ¿qué me dicen de los vegetales, de los granos, de las hortalizas? ¿Cuánto les gustan las nueces? Me encantan las nueces. Entonces, pero son llevados en el proceso del sacrificio donde pierden su forma, su apariencia con tal de sustentar y reforzar la vida de alguien más. Piensen en la lección que nos dan tanto los animales, los vegetales, las frutas y todo lo que existe. Déjenme hacerles una pregunta. Todo eso es un sacrificio vivo para usted. En toda la propiedad de cosas, la variedad de cosas que Dios nos da. Es algo tremendo, hermanos, ¿no? Un sacrificio vivo. Pues déjenme decirles que esta capacidad fue dada por el Creador, fue puesta en el corazón del hombre. Así que este gigante imán, que es liberal, generoso, obsequioso, en su condición impropia, claro, le gusta vivir una vida liberal. No le gustan las restricciones, no le gustan los límites, no le gusta lo que le digan ni lo que debe de hacer. Quieren ofender a alguien, nada más díganle que está mal. Otra vez vi, ¿no? Si está un señor barriendo, y ya saben que pasan un montón de videos, ¿no? Entonces yo vi un señor barriendo y me llama la atención. Perdón, estaba barriendo y pasamos de un coche y le empieza a tirar la basura para que el señor lo recoja. No sé si ustedes vieron eso. Y el señor está recogiendo la basura y el del coche le está aventando la basura para que la recoja. Y va pasando otro. Se enoja y que agarra el recogedor del viejito y que le avienta toda la basura dentro del auto. No sé si lo vieron. Digo yo, bueno, está ruda la enseñanza, pero a final de cuentas hasta da enojo, ¿no? Que hagamos ese tipo de cosas los seres humanos, ¿no? Bueno, no nos gusta que nos digan, para esto, porque si les dicen casi te andan hasta matando, ¿no? ¿No les ha pasado de repente que batallan por ahí con un vecino que barre así, todas cochinadas? ¿Nunca les ha pasado eso? El clásico vecino que barre con la manguera y te avienta toda la basura por todos lados. O sea, y luego así y tú tienes que barrer y dices, Dios, ayúdame, dame paciencia. Y le voy a barrer, ¿no? Pero si tú les dices que está mal, ¿sabes qué te van a decir? Un día le dije a una persona, por ejemplo, que todo el día tenía su bocina, tan. Entonces en una ocasión le dije a la vecina, oiga, no sería tan amable, usted tengo que estudiar. Si no quiere el ruido, vayas al cerro. ¿Para qué compró aquí si sabe cómo somos? No, este tipo de cosas, ¿no? Saben a lo que me refiero. Y si tuvieras un poquito más de sentido común. Pero el punto es, ¿qué está trabajando en la persona? Es el gigante imán. A mí no me digas, yo hago lo que quiero. ¿Lo qué? ¿Está pasado? ¿O no sé? ¿Podemos identificar al gigante imán? Bueno, ahora vamos a ver, ya para finalizar, el gigante imán transformado. ¿Cómo puede ser transformado este gigante? Cuando el imán es crucificado, debemos traerlo al altar. Acuérdense que cuando hablo de gigante estoy hablando de esta actitud tremenda en nosotros que nos ha gobernado, ¿no? Entonces, lo ponemos en el altar y permitir que el Señor, pues ahí lo sacrifique, ¿no? Para que a partir de ahí el Señor empiece a edificar una verdadera naturaleza liberal de Dios en nosotros, ¿no? ¿Qué va a hacer? La primera evidencia
de un gigante transformado, escúchenme bien, es que vas a aceptar los límites que te marca la palabra de Dios. Y creo que cuando llegamos al camino de Dios, una de las cosas que más nos cuesta es aceptar lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Saben cómo se sale por la tangente el gigante? A eso lo dijo el pastor, como si fuera perfecto. ¿Sí? El pastor tiene un montón de situaciones carnales, bla, 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 bla. ¿Sabes cuál es la razón real? No quieres que te restrinja, porque no es la palabra del pastor, es la palabra de Dios. Y cuando tú tienes en tu mente que solo el pastor es un vaso que te está leyendo, por así decirlo, la palabra, pero que es Dios el que te está hablando, ¿tú vas a aceptar la restricción o no? ¿Sí o no? Cuando esto sucede y la palabra empieza a hacer una transformación en nosotros, nos vamos a conducir como una persona bendecidora. Aquel que favorece y beneficia. El otro día fui a un lugar, de repente estaba allí y no había poco dinero y entonces llega una persona y me dice, oiga, le pulo su carro y le digo, no, está limpio. Y yo así, mire que quién sabe qué, y está insistiéndome, mire cómo trabaja la cera, quita todos los rayones. Yo estaba viendo y yo estaba así como que no, ya que me deje en paz, yo no quiero. Y me saca una tarifa, mire, deme trabajo, no se va a arrepentir, ¿qué hago con este? Y luego empecé a revisar el carro y dice, pues la verdad su carro sí está bien cuidado, pero pues no le caería mal, ¿no? Me saca una lista y me dice, mire, cobro 600. Dije, no, olvídate, ni siquiera los traigo. Pero por ser para usted, se lo bajan 300. Digo, no tengo, de verdad no tengo, sí, con todo gusto. Se lo voy a dejar más barato, deme trabajo. Me quedé pensando. Dije, bueno, me voy a ir sin dinero, es decir, iba a comprar algunas cosas y iba a contar con eso, pero realmente, pues sí lo deja bien. Y en alguna ocasión ya lo han dejado. Le dije, mira, está bien, ok, hazlo, nada más por lo que me estás diciendo. Pero ¿saben por qué lo hice? Porque estaba trabajando el muchacho. Porque yo quería, porque así se presentó y no me dejó ir, bendecir otra vida. Si tengo la oportunidad, ok, me alcanza, ok, hazlo, y voy a bendecir. Y sé que le bendije, porque Dios nos ha llamado para ser bendecidores. ¿Están de acuerdo? En la medida, si no hubiera podido, no lo tengo, mira, pero él se bajó al grado de que estuvo acorde a lo que yo podía. Ok, está bien, hazlo. Y ahí está, me lo dejó. Pero me vine satisfecho porque pude hacer algo por alguien. ¿De cuántas veces de repente por ahí se te acerca un niño? Cómprame este mazapán. Pues había un niñito ahí vendiendo mazapanes. Me quedo así pensando, digo, ¿tengo la capacidad de ser dador? ¿Cuánto cuestan los mazapanes? 3 por 10 y toma. Okay. ¿No? Entonces, pero niñitos, y entonces, eso es algo que te indica que algo Dios está haciendo en tu corazón. Y te compartes, ¿no? Bueno, gloria al Señor. Entonces, voy a terminar. Me dices a qué horas, 2 minutos. Voy a terminar ahí y les termino después de la grabación, ¿sí? Solo es 2 o 3 cosas importantes, pero... Entonces, nacemos todos con el don de bendecir. Es mentira que no tenemos la capacidad de dar, sí tenemos la capacidad de dar. Nacimos y vivimos del dar o un sacrificio inicial ajeno en nuestra vida, porque nuestra existencia depende, ya les dije, del sacrificio del Señor. Ahora, no solamente cuando tú naciste, pero ¿saben una cosa? Diario vivimos de un sacrificio. ¿Me están escuchando? Seguimos viviendo de un sacrificio diario en todas las cosas que comemos. El plan maestro de Dios, en cuanto a los gigantes, incluye un proceso de transformación y cambio. Él quiere transformar estos gigantes que habitan en nosotros. Cuando detectamos su influencia, ahora que ya sabemos, confiesen al Señor cuando se levanta imán en ustedes, ¿sí? Vayan al altar y pídanle perdón primero por lo que ya hizo el gigantón y luego pídale que sea transformado por medio de la sangre de Jesús. Y saben que la sangre de Jesús rápidamente los pone en la máquina de lavado. Ya saben cuál es, ¿verdad? Si ustedes tienen ahí su lavadora, las damas, su casa,
Pues el Señor tiene una máquina de lavado que se llama la mar del olvido. Llamas la sangre, pones ahí esa capacidad y empieza a trabajar, gloria a su santo nombre, en esta capacidad de no solo de lavar, sino de transformar. Esta máquina, por así decirlo, de lavado del Señor, con todo respeto, tiene el poder de transformar energía, de lavar energía corrupta, y te regresa energía limpia, para que tú puedas generar acciones de acuerdo a lo que Dios quiere, que sean obras de justicia. Amén. Así que necesitamos ser vencedores sobre los gigantes. Quieren poseer la tierra de Canaán. Vamos a ser sumisos a la soberanía de Dios. Y Dios quiere que su esposa sea conocida por ser generosa, liberal, que sea bendecidora de gente, bendecidora de personas, ¿no? Dios desea que bendigas primero a las personas que están a tu alrededor, que hagas cosas extraordinarias, que no tengas límite, pero en Dios, que no seas conformista, pero en Dios, que seas liberal en Dios, pero también que seas liberal en tu alabanza. Sé liberal en tu oración, sé liberal en el estudio de la palabra, sé liberal en dejar toda tu energía delante del Señor. Eso, que seas un instrumento que viva para hacer bendición todo aquello que es Dios y su reino. Damos gracias a Dios por su palabra.